después a mí me van a celebrar mis niños y después en la tarde celebramos a mi suegro también. Oh. Tengo celebración... ¿Y por qué no se juntan todos en una Yo también casa? diría lo mismo, Mucho pero... mejor, ¿o no? No, pero es que cuando están todos vivos, yo creo que lo lindo es Se les vaya celebrarlo a pasando. todos, que cada uno tenga su minuto de protagonismo en el Claro. día. Tú y yo tenemos lindos recuerdos de los papás que Tienes nos razón, tocaron. Tienes razón. Sí. Es verdad. Y cierto que, claro, guardando las proporciones y no quiero caer en la patología, pero yo tengo 4 seres vivos con los que voy a celebrar el domingo, obviamente. Es que tú porque, eres literalmente el papá, eso... Ellos dependen de mí. Po. Sí, pues lógico. Ahora, el recuerdo, yo ponte tú tengo, particularmente en mi caso, la fortuna de haber tenido un abuelo papá, Ay, de veras, claro. el búho. Mira, que- mira Jordi, mira. ¿Qué? Ay, ahí estábamos. ¿Se acuerdan que el otro día les contaba que nuestro Qué panorama lindo. fetiche de ir al supermercado? linda Estamos en un foto. supermercado. Mira, que me estoy involucrado en algún escándalo porque dije algo que no debiera o que la gente le molestó, le incomodó.
Pero siempre fue un hombre tan educado y tan respetuoso y tan discreto que le perturbaba esto que yo fuera tan tan como soy. Po. Claro, sí. Oye, a mí me genera envidia, mucha envidia, porque, por ejemplo, hay gente que tiene la posibilidad como tú de haber vivido hasta bien adulto, digamos, con los abuelos. A mí mi abuelo, en el fondo, no tengo muchos recuerdos, se murieron cuando era muy chico, o sea, los papás de mi papá, la mamá de mi mamá y el papá de mi mamá también. Entonces, finalmente fue la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá, pero igual, no sé, yo te diría que ya sobre los 20 y tantos años ya no tenía abuelo, Claro, ¿cachai? Y hay gente claro. que Es tiene abuelos rico, hasta los entrado a los abuelos. 30, Y fíjate 40. que el Bo tenía, para mi gusto, otro valor, que siendo un hombre de una familia árabe, que eran todos comerciantes, que en mi familia nunca hubo recursos ni una situación económica boyante. Muy por el contrario, gente de mucho esfuerzo y de harto esfuerzo y como súper de que todo costaba. Sí, obvio. Mi mamá, mis tías, mi tío, yo, estuvimos todos en los mejores colegios. ¿Tú crees que alguna vez en mi casa faltó la leche, la No. carne? Jamás. Pero además, mi abuelo fue un hombre que se cultivó mucho, que era muy culto. Su círculo, su roce en San Fernando, después en Talca, era gente muy educada, muy discreta. Y eso mismo él a mí me lo traspasó mucho. Fantástico. Y me lo exigió. Qué bonito. Siempre me dijo, júntate con gente de tu nivel, gente que entienda, gente que respete la diferencia de la forma de pensar, con la que puedas discutir aunque no estés de acuerdo, pero nunca faltando. Siempre me enseñó, yo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, de acuerdo a los moldes de él, pero como tú en términos políticos, cuando nosotros pasábamos una de las crisis políticas importantes como los 80 en Chile, para que él me obligaba a leer el Mercurio, la revista Absi, la revista Hoy, me obligaba a estar informado. Entonces, claro, nos despedimos muchas veces. Yo les conté el otro día a ustedes, cuando íbamos al supermercado... Perdón, vamos a seguir recordando a los papás y a los abuelos, pero antes una pequeña pausa. Que el Bo me haya elegido como hijo, porque básicamente me eligió y se tuvo que hacer cargo de mí. ¿Cómo te despediste del Bo? Alcancé a despedir, no alcanzamos a despedir. El día antes de morirse, porque murió de una cuestión, de un enfisema pulmonar, da lo mismo. El día Pero antes ya de te morirse... habían dicho los médicos que estaba... No, sí, ya estaba desahuciado y estaba ya, con oxígeno ya. y todo. Pero nos despedimos teniendo una conversación que yo creo que ha sido lo más importante que he tenido en mi vida, la más linda que he tenido en mi vida. Pero yo quiero preguntarte por ti, porque tú siempre hablas bien de tu papá. Ay, sí. Ves que mi mamá una santa. Mi papá era guapo, divertido, entretenido, contaba chistes. Uy, me acuerdo le perfecto gustaban la cara de tu las papá. fiestas. No, encantador. Me acuerdo perfecto su Encantador. cara. Siempre yo digo, pues las navidades yo me acuerdo de cuando vivíamos en Recoleta, en Purísima, era la rama del árbol en un tarro de leche nido que te la envolvían en papel de regalo Sí. y colocaban la rama de Navidad, de Sí. árbol, y ahí instalábamos las bolas, hacíamos toda una ceremonia. Bueno, como eran los Amorosa. 80, yo creo que esa fue... Me acompañó tanto cuando yo me separé de Hernán, yo todavía era alcaldesa de Pelarco. ¿Ya? A él le gustaba el campo. ¿Le Y gustaba? siempre decía que él era dueño del campo y que Hernán era mi asalariado. pareja nomás, ¿no? Y el campo era de Hernán. Entonces decía, no, el campo es mi hija. Yo le decía, Ok, papá, ok. bueno, y él quedó administrando el campo de Hernán. Y en ese entonces Hernán tenía engorde de ganado, tenía como 900 cabezas de ganado. Y siempre se desaparecía, siempre se perdía, no, que se cayó la ¿Hernán o tu zanja. papá? No, el animal, Ah, siempre el se animal. perdía un Un animal animal. una vez al mes. Entonces, no, se cayó la zanja, no, tuvimos que sacrificar siempre. Entonces, nos falta el empleado patero, ¿cachai? Que quiere estar bien con el dueño del Claro. campo. Y uno de ellos le dijo a Hernán que mi papá hacía sacrificar un animal y se repartían la carne. Entonces, adoraban a mi papá los empleados del campo. Ah, y a Hernán claro. no le gustó nada. ¿No? Y lo mandó para Santiago. ¿En serio? Lo mandó para Santiago. Y ahí tenía un gran amigo que estaba frente al campo Hernán que se llama Chalón, que también murió. Y yo recuerdo, porque cuando mi papá se hizo cargo del campo de Hernán, era una casa
de inquilinos, digamos, y después fuimos, o sea, fue agrandándose esa casa, Claro. ¿no es cierto? Más dormitorio, más baños, pero no tiene una lógica la casa, no sé si me entendí. Sí, perfectamente. Entonces, claro, se fue agrandando de acuerdo a las comodidades de ese momento. Y al frente había el chalón que tenía un puro diente, me acuerdo, pero él era dueño de campo y de animales y todo, y le decía, don Yayo, véngase para acá, véngase para acá. Y mi papá se bañaba en una manguera y le puso unos alambres con plástico y ahí se duchaba con agua fría, porque si no habían avances todavía en la casa. Y él lo invitaba y Chalón tenía 7 hijas y mi mamá se ponía celosa porque tenía 7 hijas estupendas. Sí, bueno. ¿Y tu papá se reía en la fila? Yo creo que sí. Ah, Yo creo era. que sí. ¿Le gustaba el.? Yo creo que sí, no. ¿Y tu papá? No, mi papá, bueno, nos debe estar viendo, pues si nos ve toda la noche. Ay, un abrazo. Ay, qué lindo. Esa foto es Ay, súper qué bonita. estupendo tu papá. Sí. Mira qué linda foto. Esa foto es súper linda. ¿Esa es la Elisa? No, la Clara. ¿La Clara? Tu papá vive en casa, Mi papá vivía en un departamento. Vivía en casa hasta hace como 2 años. ¿ya? Y bueno, ya se fue yo tengo otro hermano y nosotros somos 4 el primer matrimonio. Y mi papá se casó con su señora, con su nueva señora. Y tengo un medio hermano que debe tener 30 y vive en Estados Unidos hoy día. Y entonces se fueron a vivir ahora a un departamento. Esa foto fue en plena pandemia que mi papá, la vez que fue, porque no salió en toda la pandemia, fue a ver específicamente a la Clara y se la tomé tomándola en brazos. Qué Es linda una súper linda foto. foto. Sí, la verdad, mi papá es divertido porque nunca tuvo niñita. Yo creo que él, pienso que en su interior de haber querido tener una mujer, Claro que sí, po. nunca tuvo, no le salieron 5 hombres. Oh. Y yo, bueno, con la Clara, que es como, de repente lo ve y le dice Tata Toño, y le va y le tira la guata y lo juega. Y mi papá es como, ¿cachai? Como que a poco ¿Es idea salió- mía o la Clara es súper viñuela? No, la Clara es muy lira, es muy... Igual a... Sí, es por el lado de la Sí. Constanza, mucho Qué más. lindo. Pero la Elisa es muy viñuela, la más chiquitita, la morena. Ya. Esa es muy... Y esa foto es preciosa. Y a la Clara le tiene, bueno, siempre la llevo a su casa. Pero yo con mi papá es increíble, hemos tenido una relación, diría yo, que nos hemos reencontrado mucho los últimos años. ¿Por qué? Porque claro, él trabajaba, pues, Ya. trabajó, no sé, 25 años fuera de Chile. Y venía una vez al año. ¿Qué edad tiene tu papá? 80. Ah, mira. Y venía... Se ve bastante Sí. bien No, tenido, está te diré. súper bien. Y venía, claro, imagínate lo que eran los 80, venir a Chile, viviendo en España. Entonces venía una vez, volvía, trataba de hacer lo posible. Y cuando ya se instaló en Chile, nos reencontramos y ahora te diría que nos juntamos harto, nos vemos y hablamos El mucho. otro día algo muy similar a esto que estáis diciendo, dijiste sobre tu papá y encuentro que es otra, y esto es otro más de los piropos así como en términos emocionales que te tengo que tirar, porque a los papás nadie les enseña a ser papá, no vienen No. con un manual para verdad. ser un papá presente, para ser un papá comprensivo o empático. Y muchas veces, sobre todo a nuestros papás, por una cuestión generacional, fueron mucho más erráticos y quizá no tuvieron ni la educación ni la preparación para Exacto. entender que tenían que estar presentes, que tenían que ser buenos proveedores, pero tampoco tenían una contención emocional, porque cuando nosotros éramos chicos, la psicología o la No había empatía nada. no era bien No vista, era- no, estaba porque- como destinada a los locos, los loqueros, Y además que la gente también en esa generación se casaban más jóvenes. Claro. Mis papás se casaron, imagínate, mi mamá tenía 20, mi papá tenía 22. Imagínate. Oye, un abrazo a todos los papás, los que están presentes, los que ya Sí. partieron y están en el cielo. Nosotros nos separamos un instante y volvemos enseguida tal cual.